Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos los que estén del otro lado. Mi nombre es Marcos Acevedo, trabajo como secretario de Culturas de la Municipalidad de Tafí Viejo y estamos acercando esta propuesta en un conversatorio para poder charlar un poquito con Elena Acevedo de Bomba y con Estela Porta, dos personas que difunden de una manera muy comprometida la literatura en nuestra provincia desde distintos lugares. Ellas las dos son tafiseñas, y nos acercaron esta propuesta que ya Estela les va a contar un poco de qué se trata, que se llama Nuestras Madres nos cuentan, y con la idea de animarnos a la escritura, de que todos entendamos un poquito de qué se trata esta propuesta. Hemos armado este conversatorio que lo estamos transmitiendo en directo en Facebook ahora. Así que para quienes nos estén siguiendo por la página de la Secretaría de Culturas, vamos a estar viendo los mensajes que ustedes dejen ahí, si es que surgen preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Y después también de manera posterior vamos a subir la grabación de esta charla también por YouTube, para que quienes no han podido sumarse hoy tengan la posibilidad de hacerlo después. Así que bueno, agradecerles porque Estela y Elena son las dos ideólogas de este proyecto, que lo han acercado de manera generosa tanto a la Secretaría de Culturas como a la Secretaría de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Tafí Viejo, que estamos trabajando de manera conjunta. Y bueno, le paso la palabra a Estela, que va a ser la persona que nos va a contar un poquito de qué es este proyecto, de qué se trata. Nuestras Madres nos cuentan. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Sí, en realidad el motivo de este conversatorio es brindar las herramientas, como dice el flyer, para escribir un relato. Pero a mí me gustaría recordar el propósito de esta convocatoria, que se titula Nuestras Madres nos cuentan, historias de madres, Tafí Viejo en la memoria de nuestras madres, que son mujeres hacedoras de la vida de Tafí Viejo, de alguna manera. Entonces, yo decía, ya está en el título el génesis, ¿no?, del proyecto, que sería escribir relatos, pero no relatos ficcionales, sino relatos basados en experiencias de vida, relatos vivenciales. De esta manera, cada hijo, hija, contará a su madre desde diferentes miradas, obviamente. Entonces, la va a contar como la madre que da amor, la mamá guía, desde la intimidad del hogar, pero también como la mamá protagonista, en cierta forma, de la vida de nuestra querida ciudad, que es Tafí Viejo. Por ejemplo, las madres no solamente a lo largo del tiempo se han limitado al rol de amas de casa, sino que también tuvieron otras facetas, fueron protagonistas desde otros lugares, como ser docentes, modistas, poetas, artistas, plásticas y un sinfín de otras actividades que paulatinamente han ido ocupando los lugares con más fuerzas, con más poder. Entonces, de eso se trata, de mantener viva las historias personales de las madres, pero que a la vez es la historia colectiva, la memoria colectiva de nuestra ciudad, que nos identifica, porque de alguna manera es mantener viva la identidad histórica y sociocultural de, en este caso, de Tafí Viejo. O sea que hay un entramado entre las historias personales de vida, porque yo siempre digo que el viaje, aunque es individual, el destino es colectivo. Entonces hay un entramado entre las historias de las madres, las historias individuales, con la historia de toda una ciudad, ¿no? Es como traer, yo diría como traer el ayer al hoy y recrearlo, recordarlo, o si no, ¿por qué no darlo a conocer de una manera nueva, por ejemplo, a las nuevas generaciones que no conocen muchos aspectos, muchas partes de nuestro pasado? Esa es la idea del proyecto, Historias de Madres.
Como decía, en este conversatorio se va a tratar de dar las herramientas para escribir el relato, pero yo someramente voy a hacer referencia a la estructura de un relato que después la profesora Tati Acevedo de Bomba, ella de manera más minuciosa, siguiendo un PowerPoint, les va a explicar, ¿no? Incluso con ejemplos. A ver, en líneas generales, un relato es una narración breve, estructurada, en la que se cuentan sucesos que están representados a través del lenguaje. Si decimos, a ver, hablemos de una estructura del relato, los puntos claves serían el título, una introducción o situación inicial, el desarrollo y luego el final o desenlace. Con respecto al título, que es clave y es esencial, porque el título nos dice de qué se trata o de quién se trata, y en este caso llevaría el nombre de la mamá, de cada uno. Después, este proyecto en particular contempla poner un subtítulo, que sería, que también es importante, porque un poco guía al lector. A ver, ¿de qué se va a tratar? Tiene mucha relación con lo que se narra. Por ejemplo, a ver, yo voy a dar un ejemplo personal. El relato de mi madre, que ha sido modista, el título es el nombre de ella, y el subtítulo yo le puse alta costura. O sea, el lector ya sabe que no va a encontrar una faceta ni de docente ni de poeta, sino que va a entrar al mundo de la moda. Bueno, más o menos esa es la idea. Y después, en cuanto a la introducción, que sería dar un panorama del entorno o presentar a la madre, en fin, y después se van encadenando las acciones, ¿no? Una secuencia de acciones que se va a ir desarrollando párrafo por párrafo, se los va a ir vinculando, que también es importante y sería interesante apelar también a la creatividad para que haya un episodio, por ejemplo, que sea que atraiga la atención, el interés del lector. Eh, y bueno, ya llegaríamos al final o el desenlace, que es el cierre de todo lo narrado. En eso se va a basar este conversatorio, que como ya les dije, va a estar explicado por la profesora Tati Acevedo de Bomba. Muchas gracias, Marcos. No sé si algo más ha Gracias. quedado en el Gracias a tintero. vos, Estela. No, por Se me ocurría preguntarte algo que nos aclares, porque han ido surgiendo algunas consultas ya de algunas personas que nos preguntaban si necesariamente había que escribir de las madres o uno podía escribir, por ejemplo, de una tía, de una abuela, que por ahí han cubierto ese rol en nuestras vidas y que no necesariamente son nuestras madres biológicas. Sí, 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 eso está contemplado, por supuesto que sí, porque y vuelvo a, quizás, no sé si corresponde, pero vuelvo a mi caso personal, por ejemplo, mi mamá es mi tía mamá. Entonces el relato no puede ser sobre otra persona. O sea, sí se van a admitir, por supuesto, relatos sobre incluso abuelas o tías que hayan cumplido ese rol y que aporten a ver, la memoria esa, como yo le decía, individual, personal, pero que de alguna manera han hecho la historia nuestra tafiseña. Sí, sí se va a aceptar. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Tenía esa consulta para hacerte por ahora, Estela. Les reiteramos a quienes nos están siguiendo en la transmisión que en la página de la Secretaría de Culturas vamos a estar levantando, ya ha habido algunos comentarios, Luna Córdoba, Laura Macchione han dejado algunos comentarios, pero si hay algún tipo de consulta o algo, a medida que vaya avanzando la charla lo vamos a ir viendo. Bueno, si querés, Tati, podríamos comenzar. Tenés silenciado el micrófono, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy contenta de participar de este espacio y de este conversatorio. Y vamos a ir compartiendo con ustedes un PowerPoint con algunas características de los textos narrativos y con ejemplos que lo vamos a invitar a Marcos para que los vaya leyendo. Bueno, vamos a compartir entonces el PowerPoint.
Bueno, como ustedes ven acá, nosotros hemos titulado a este espacio Taller de Textos Narrativos, el placer de escribir y cuáles serían las herramientas para crear un relato. Eh, Partimos entonces con unos versos de Federico García Lorca. Ustedes ven acá una imagen, una fotografía de Federico con su madre. Y la reflexión que hacemos es que un texto es un conjunto de símbolos lingüísticos para construir un significado. Es decir, que un texto tiene que tener sentido. Y este texto de Federico García Lorca dice, Marcos: Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Bueno, este es un texto que no es narrativo, es un texto lírico, es expresión de sentimientos, pero fíjense cómo a lo largo de la historia siempre hay temas que se van a tocar siempre, como este de las madres. Y estaba pensando también en ese poema, canción de Peteco Carabajal, que habla justamente de las manos de su madre, y que esas manos de la madre son como aves. Entonces, vamos a encontrar muchas figuras poéticas relacionadas con el tema de las madres. En un texto escrito decimos siempre que hay dos ausencias, la ausencia del espacio y del tiempo compartidos, porque todo texto escrito se compone con la intención de que cumpla una función dentro de la comunidad. Y Historias de Madres, Tafi Viejo en la memoria de mujeres que son y hacen historias, como decía Estela Porta recién, tiene como objetivos reunir los relatos, las historias de madres que se van a ir, a lo mejor para, todos los años, para el Día de la Mamá, podamos editar un nuevo volumen de estos relatos que vayan contando la historia de la comunidad trasticeña. Entonces, el sentido es recuperar a las mujeres hacedoras de la comunidad trasticeña en cada rol, en cada papel que les tocó desempeñarse. Bien. La temática del libro, ¿no es cierto?, es las historias de madres, un mínimo de 300 palabras hasta un máximo de 500, y siempre acompañada con una fotografía que ustedes consideren relevante. Deberá presentarse en un archivo Word. El tipo de letra sería Times New Roman 12, un interlineado 1,5. El nombre de la persona cuya historia narra es el título, como decía Estela, y una frase relevante y caracterizadora, como ella también les ejemplificaba recién. Y al pie de página coloquen ustedes los datos biográficos de quien escribió la historia, pero muy brevemente alcanzaría con 3 renglones como máximo. Cada texto es un diálogo. Entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de texto queremos construir. Entonces ya estamos delimitando un género discursivo. Estamos hablando de un texto narrativo, un texto que va a contar una historia, un relato sobre la madre. ¿Y desde qué mirada? De la mirada del hijo, de la hija, de los hijos, de las hijas. Y el sentido es que recupere los rasgos esenciales y significativos de la protagonista del relato. Entonces ahí hacemos la elección de la voz narradora. Puede ser que ese relato sea plural, porque yo como hija puedo recoger las voces de mis hermanos también y hacer una sola voz, y puedo narrar en primera persona algo que ha sido vivenciado por un conjunto de personas. Entonces cuando elijo la voz narradora, elijo, por ejemplo, narrar en primera persona. ¿Quieres leer, Marcos, los ejemplos? Sí, sí, ahí te hago una pequeña observación que yo te estoy escuchando perfecto, pero nos han puesto ahí en uno de los mensajitos que no se escucha bien, así que capaz que hacer eso que acabas de hacer, acercarte un poquito a la compu. Perfecto. Sí. Voy a pasar a leer los ejemplos, que sería el primero en primera persona, ¿no? Sí, sí, los dos.
cuando evoco a mi madre, inmediatamente vienen a mi mente los domingos a la mañana, el olor a café con leche, a pan fresco y el sonido de voces alegres. Y el segundo sería, Alicia López, mi madre, era una mujer dinámica, estaba siempre en actividad, era un ir y venir del jardín al patio, del patio a la sala, siempre con proyectos que debía llevar a cabo. Bueno, entonces ustedes ven ahí cómo la voz narradora en primera persona va contando desde su perspectiva y desde su focalización, desde su mirada, la historia de estas madres. Bueno, otro aspecto importante es que el lenguaje no reproduce la realidad, construye el mundo y lo evalúa. O sea que cuando estamos narrando, sí, decimos esto es historia de vida, pero siempre hay una mirada personal y una identidad narrativa. Entonces, ¿quién es? A través de la narración, de la memoria, de las narraciones de vida, el sujeto narra para inscribirse en la memoria y resistir el olvido. Convertida en género, la experiencia individual se inscribe en la cultura de una comunidad. Esto que les va a leer a Marcos ahora está en un libro de Irene Klein que se llama justamente La narración. Todo comienza en el año 1914, cuando estaba por comenzar lo que fue la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918. Poco antes de declararse la guerra, los que después fueron mi familia, se embarcaron en Italia huyendo del problema que se iba a originar. Salieron con el vapor Valdivia a Buenos Aires. Acá se instalan como pueden en una casa de la calle Santander, donde después nazco yo. Mi madre en ese momento tenía 22 años. Bueno, fíjense entonces cómo el escribir implica investigar. O sea, necesariamente si no lo sé, voy a preguntar, voy a buscar la documentación en la casa, voy a buscar fotografías con anotaciones en el reverso, voy a buscar cartas, voy a buscar todo aquello que me permita reconstruir la historia de mi madre. Es una experiencia individual, como decía Estela hace un rato, pero que después esa experiencia individual se va a inscribir dentro de la cultura de la comunidad. Un aspecto importantísimo, entonces, en toda narración es el cronotopo. Cronotopo significa tiempo y espacio. O sea que tenemos que inscribir nuestra narración en un espacio y en un tiempo. Pero no siempre lo vamos a seguir de manera cronológica. A veces podemos empezar por el final. ¿No es cierto, Marcos? Era muy ordenada. A principios de 2018, su álbum de fotografías había crecido tanto que ya no alcanzaba a contener los cientos de imágenes que había guardado durante tantos años. De modo que compró 5 cajas y empezó a guardar las fotos que había cuidadosamente seleccionado desde el día de su boda en 1940. Cada caja contenía las fotos de una década y las clasificaba con rigor con cartelitos como vacaciones, escuela de los chicos, excursiones varias, fiestitas de cumpleaños. Allí descubrió una foto que se había sacado con mi padre en un baile de carnaval en el Club Juventud Unida. Su sonrisa la delataba. Estaba muy feliz. Bueno, entonces, a partir de pequeños relatos, vamos reconstruyendo las historias. Y fíjense cómo esta, que comienza en 2018, es muy cercana, pero luego vuelve al pasado y vuelve a hablar de la boda en 1940 o de cuando ella era joven y participaba de las fiestas y de los bailes. Entonces, juguemos con el espacio-tiempo. O sea, no necesariamente seguimos un relato cronológico, sino que podemos evocar momentos, ir y volver con el tiempo. ¿Cómo podemos organizar nuestro relato?
ustedes tengan siempre presente que un relato se organiza a través de párrafos. Entonces, en el primer párrafo podemos poner sus datos de nacimiento y fallecimiento si correspondiese, el lugar a donde nació, cuál es el contexto en el que se desenvolvió. Vamos a ver un ejemplo. María Teresita López Ríos, una mujer que amaba el jardín. Mi madre había nacido en 1930 en Tanfiviejo. Hija de Joaquín y Enriqueta, era la cuarta de 5 hermanos. Vivió durante su infancia y juventud cerca de la estación ferroviaria, de modo que uno de sus relatos preferidos era el de cómo llegaban y salían los trenes, experiencia vivida con sus hermanos y amigos. Decía que la arquitectura ferroviaria expresaba el símbolo del progreso. Entonces, recuperar también las voces de esas personas, recuperar qué decían, por qué lo decían, es muy importante recordar cuáles eran sus frases caracterizadoras, cuáles eran sus experiencias, cuáles eran aquellos conceptos que frecuentemente volvían a ellos. Y usar los ordenadores discursivos, o sea, vamos a ordenar nuestro discurso, nuestro relato, a través de ordenadores discursivos como por ejemplo, para comenzar, en primer lugar quisiera decir, luego, por otro lado, finalmente, en conclusión, cerrando esta reseña. O sea, todos estos ordenadores discursivos sirven para ir enlazando los distintos párrafos y darles una cohesión, una coherencia. Finalmente, quiero resaltar un gesto muy suyo, el de estar siempre atenta a los demás. Por eso siempre tenía una palabra amable, una anécdota graciosa, un comentario simpático, como aquella vez en que después de jugar llegamos embarrados a la galería de casa y nos dijo: ¿y estos quiénes son? No los conozco. Pero luego ya estaba el chocolate listo con bollo casero. Bien. Y todas las acciones narradas se orientan hacia un fin y vamos trabajando párrafo por párrafo. Por ejemplo, en el segundo podemos decir cómo era su vida, su jornada diaria, qué le gustaba, qué estudios realizó, cuáles eran sus platos preferidos, sus actividades más placenteras. Blanquita tenía recuerdos imborrables de su paso por la escuela. Se acordaba de todas sus maestras y cómo había aprendido a leer con el libro Mamá. Recordaba poesías aprendidas en la escuela y las recitaba con mucho placer. Una de sus actividades preferidas era la pastelería, de modo que frecuentemente nos sorprendía con algún postre preparado por ella. Su pastafrola tenía un secreto. Al dulce de membrillo le agregaba media copita de oporto. Hay cosas que solamente nosotros como hijos podemos saber. Entonces, investiguemos en nuestra memoria, investiguemos con quienes hemos compartido la infancia y vamos recuperando todos esos relatos, todos esos gestos que van a caracterizar a una persona para que después vayamos tomando nota, vayamos escribiendo y después va a ir surgiendo el relato a partir de todo ese material que vamos recolectando. La narración de vida depende del sujeto narrador, o sea, quien narra le va a dar vida a la persona narrada. En el tercer párrafo podemos centrarnos en los afectos de sus hijos y el dialogismo de cada enunciado va a estar dado por la orientación hacia el otro. La puesta en discurso es tanto una actividad psicológica como lingüística en el marco de la interacción social. Y he elegido esta imagen, esta gráfica que ustedes ven acá, que dice: las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Y es una experiencia muy linda que se hizo de intertextualidad y de intersemiosis,
en las que se les dio a los niños y a las personas, y también a los jóvenes, una canción, en este caso la de Peteco Carabajal, para que dibujaran lo que esa canción representaba para ellos. Y en este caso, bueno, esta persona dibuja las manos de su madre con el texto de Peteco Carabajal. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, qué representan para ustedes las manos de su mamá. Tati, ahí se me ocurría hacer una pequeña, un pequeño aporte que tiene que ver con, en mi caso, nosotros somos 5 hermanos. Yo además soy el único varón de esas 5 hermanas, de esas 4 hermanas y yo, de los 5 hermanes. Y, y existe una diferencia de 18 años entre mi hermana mayor y yo. Entonces, eso que vos estabas como aportando, ¿no? Del punto de vista particular que tiene la persona que escribe y la manera en la que a mí me ha pasado que yo tenía 13 años cuando mi mamá, de cerca de 55, 56 años, toma la decisión de separarse de mi papá y mis hermanas eran todas grandes, ya tenían sus vidas más o menos hechas, estaban todas casadas, habían construido este, sus propias historias fuera del ámbito íntimo de la casa y claramente eso a mí me ha atravesado de una manera muy particular y muy distinta y mis hermanas más grandes tienen una experiencia de una jovialidad, de una vitalidad de mi mamá que es muy distinta a la mía, ¿no? Entonces creo que esa mirada particular también es súper importante hacerla consciente, ¿no? Que eso que nos impacta a nosotros de la misma mamá es distinto en nuestros casos, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, es verdad. Lo importante es que cuando asumimos el rol de narrador, el narrador también es una construcción. O sea, el narrador no es el autor, no es el sujeto empírico, no es la persona de carne y hueso. Yo asumo una voz narradora que puede ser una voz colectiva, una voz construida con mi grupo de hermanos, por ejemplo. Bueno, y también tenemos esto de las narraciones incrustadas, es decir, narraciones dentro de las narraciones. En el cuarto párrafo podemos insertar otro relato, una anécdota, por ejemplo. El recuerdo, ya sabemos, es una impresión que permanece en la memoria. Recordamos y recuperamos una escena a través de un olor, de un color, de una acción. Entonces, a veces hay pequeños relatos que son como perlas, como joyas, que podemos engarzarlas dentro de ese macro relato que tenemos sobre el cual estamos trabajando. Acá Cuando tenemos... era niño, tuvo que enfrentar una enfermedad respiratoria que le impidió asistir a la escuela por casi un mes. Fue en la década del 40. Nos relató que el médico de familia le dijo que había llegado un nuevo medicamento. Era la penicilina. Fue su salvación. Dijo que el alivio fue muy rápido y al día siguiente sintió una marcada mejoría. Muy bien. Este relato, que es una anécdota y es un relato incrustado dentro de otro, no tiene como protagonista una mujer, sino un varón. Y es un relato que yo lo pongo acá como ejemplo de una narración incrustada de un relato que hacía mi papá, que estaba muy enfermo, tenía anginas y no se sabía si se podía salvar hasta que el médico de la familia, el médico de Tafí Viejo, dijo, bueno, pero es que ya se ha inventado un nuevo medicamento, ese medicamento se llama penicilina y lo vamos a probar con él. Y bueno, gracias a ese medicamento se salvó. Son pequeñas anécdotas que sirven para darle un tono particular al hecho que estamos narrando. Bueno, la escritura del recuerdo. En el quinto párrafo ya llegamos a una evaluación personal, cuáles son los recuerdos más gratos que tenemos de nuestras madres, las enseñanzas que hemos recibido. Y fíjense este texto de Silvia Molloy.
Sí, Estaba Lorena. silenciado mi micrófono. Ah, sí. Me resulta especialmente grato recordarla en sus ratos de ocio, en la galería de casa, amacándose suavemente y mirando hacia el cerro, esperando el atardecer y entonando zambas o tonadas. Y léelo también al de Silvia Molloy. Me interesa mucho la escritura del recuerdo, no por su contenido en sí. Al recordar, recuerdo no solo lo que he vivido, sino lo que he recordado, y también lo que he oído recordar a otros. La memoria está en el mismo acto de contar. Exacto. Y bueno, fíjense ustedes cómo Silvia Molloy pone el acento en esto, de que al escribir el recuerdo, estamos recordando y también reproduciendo los recuerdos de otros, ¿no? Porque la memoria está en el mismo hecho de contar. Lo dice precioso Silvia Molloy. Bueno, y Puntos de Vista es un texto de Eduardo Galeano que me parece interesante ponerlo al final como cierre de este PowerPoint, que pertenece a un libro de Eduardo Galeano que se llama Mujeres, y fíjense, pelea como una mujer. Es un libro precioso, ¿y por qué les digo esto? Porque todo texto no es una creatio ex nihilo, o sea, un texto no sale de la nada, el texto sale de otras lecturas, sale de nuestra experiencia, y leer este libro de Eduardo Galeano los va a llenar de ideas, los va a ayudar a recordar, los va a ayudar a organizar sus discursos. Entonces, siempre que escribimos es porque nos hemos nutrido con otras lecturas, con otras experiencias. Bueno, Marco les va a leer Puntos de Vista. Si Eva hubiese escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Bueno, sí. Entonces, fíjense cómo cambia la mirada. Recuperar a las madres a través de la narración nos parece importantísimo porque estamos recuperando la historia de nuestra comunidad, de cómo ella se ha ido gestando, formando y bueno, creo que todos tenemos la capacidad de recordar, la capacidad de compartir, de escribir y bueno, manos a la obra, manos a la obra. Excelente, Tati. A mí leíste nos compartiste ese escrito de Eduardo Galeano y yo me acordé de otro de Eduardo Galeano que quizás está en el mismo libro, la verdad que no lo sé, me parece que no, y que lo quiero compartir porque me parece que es precioso y que aporta a todo esto, ¿no? El texto se llama Si él hubiera nacido mujer. Y dice así: de los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en cuanto a talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla.
Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos sus hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Es un texto precioso de Eduardo Galeano y justamente es lo que nosotros decimos, que hay que recuperar esas historias, que no queden silenciadas. Dejo de compartir pantalla. Dale, bárbaro. Yo estoy fijándome si es que hay alguna consulta entre... Teresita Guerrero dice, mira vos, que dice que no nos puede ver. ¿Qué será? Ya vamos a compartirle a Teresita el video cuando lo tengamos listos. Y dice que necesita apoyo, así que le voy a ir preguntando en qué podemos ayudarla. Igualmente, también nos ponemos en contacto nosotros a disposición para todos y todas, para las consultas que puedan surgir. Teresita es una de las personas que ya nos venía diciendo que iba a... Bueno, no sé si se escuchan los perros ahora, están mis perros ladrando. Que tenía ganas de escribir. Sí, parte de estos contextos. A mí me parecía oportuno leer este texto también de Eduardo Galeano, porque me parece que una de las intenciones que tiene este proyecto es justamente rescatar esas voces, ¿no? Esas voces que no son tan oídas, tan escuchadas, y que por ahí nosotros, los que estamos vivos, tenemos todavía la posibilidad de contarlas, de relatarlas, de compartirlas. En el caso particular de mi familia, yo tengo otra voz que la verdad yo he tenido muy poco contacto con ella, que ha sido mi abuela Teresa, que era esposa de Juan María Tetú, y que mi abuela Teresa usaba el pelo a la garzón, cortito así, y andaba en bicicleta, y era muy mal vista en Tafí Viejo por hacer eso, ¿no? Era considerado cerca de una prostituta por hacer esas cosas que no estaban como bien vistas en la época, ¿no? Y yo todas esas historias las sé por mi mamá y por mis hermanas, y si uno no las relata son historias que realmente quedan en el olvido, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que los tiempos cambian, las sociedades cambian y es bueno registrar esos cambios. Sí, pero vos sabés que a mí me llegó, me han solicitado ayuda, orientación, me llegó uno de los relatos donde la persona escribe sobre su mamá que ha fundado la primera sociedad de amas de casa en Tafí Viejo para luchar por los derechos de la mujer a jubilarse a los 60 años. Me ha parecido hermoso, pero hermoso. Después también que colaboraba, participaba su mamá en fabricar las carrozas en los corsos de Tafí Viejo, y también que fundó, fue creo que el primer teatro y coro para niños junto al profesor Solito. Así que todas esas cosas maravillosas que se rescaten. Seguro. ¿Cómo se va recordando también, recreando la historia de Tafí Viejo? Exacto.
Muy lindo. Así es. Bueno, no hay preguntas, así que nos despedimos. Le doy un agradecimiento muy especial a Estela y a Tati. La verdad que nosotros nos sentimos honrados, orgullosos de poder acompañarlas en esta iniciativa que la sentimos como importantísima, llena de sensibilidad, llena de creatividad, con un gran potencial, porque tal cual como lo señalábamos, seguramente este va a ser una primera convocatoria de muchas, porque hay un montón de historias para contar, un montón de mundos para recrear. Y bueno, nuevamente agradecerles un montón por este encuentro. Ha sido un placer formar parte de esto con ustedes y agradecer a todos y a todas los que nos han estado acompañando del otro lado. Bueno, un gran Muchas saludo para gracias a vos, todos Marco. y que sepan que estamos a disposición del que necesite Exacto. ayuda para escribir. De Muchas cualquier consulta, sin temores, y bueno, lo que podamos ayudarlas, acá estamos. Y muchas gracias y ojalá puedan participar, porque yo digo que es lindo si tenemos la mamá vida, darles un homenaje en vida. Y bueno, y si están en otro plano, de algún lado, desde algún lado deben estar mirando. Así que también es hermoso rendirles homenaje. Así es, Gracias, muchísimas Gracias, gracias. Marco. Gracias, Marcos. Gracias, Estela. Estamos en Bueno, contacto. Gracias a vos, Tati. gracias. Chao. Gracias.